Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento, las estrellas mío, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. No recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en este día. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 2. Y antes de leer estos dos versículos, yo quiero compartirles algo, hacer una introducción a este capítulo 2 del libro de Filipenses, porque para mí es uno de los capítulos más hermosos que podemos encontrar en la Biblia. Esta carta fue enviada, el apóstol Pablo la envió a la iglesia en Filipos, la primera iglesia que el apóstol Pablo
la primera iglesia que el apóstol Pablo fundó, una iglesia que amaba profundamente. Y lo que el apóstol Pablo les comparte a través de este capítulo 2 de Filipenses es impresionante, las cosas que el apóstol Pablo dice. Quiero tomar una expresión del Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 11, versículo 29, cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces, en esta hora, hermanos, yo quiero compartir con ustedes y vamos a meditar acerca de, bueno, ¿qué es ser humilde? Cuando Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, ¿qué significa eso? ¿Qué es ser humilde? Y vamos a ver tres cosas muy importantes que el apóstol Pablo nos dice acerca de la humildad, tomando al mismo Señor Jesucristo como ejemplo, como modelo de lo que es realmente la humildad. Miren, hermanos, lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Por tanto, dice el apóstol Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en este capítulo 2 de Filipenses, él está diciendo, nosotros debemos tener el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Y hermanos, vamos a ver lo que nos dice la palabra acerca de cuál fue el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. En esta carta, como les decía, hermanos, el apóstol Pablo está mostrando el gran amor de Dios para con el ser humano. En Juan 3, el versículo 16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que Dios envió a su único Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Pero, hermanos, también en este capítulo 2 de Filipenses, el apóstol Pablo nos está mostrando la obra tan perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Saben, hermanos, que una de las cosas que la Biblia más nos habla es acerca de tener mucho cuidado con el orgullo. ¿Qué es el orgullo? Cuando una persona llega a pensar que no necesita de nadie, cuando una persona, digamos, se llena de orgullo, es soberbia y es pecado. Por eso Proverbios capítulo 16, versículo 18 y 19 dice Salomón, al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el buen botín con los orgullosos. Una persona orgullosa es una persona que, digamos, que es egoísta. Es aquella persona que busca sus propios beneficios por encima de todos los demás. Ahora, hay tres cosas que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2 que tienen que ver con la humildad. ¿Qué es la humildad? En primer lugar, el apóstol Pablo nos dice que la humildad es reconocer que necesitamos de Dios. Saben que hay personas tan orgullosas que llegan a decir, yo no necesito de Dios. A mí no me importa lo que digan de Dios, para mí Dios no existe. Y eso es orgullo, es esa arrogancia. Y hay un ejemplo muy interesante en la Biblia que nos deja ver lo que es una persona orgullosa.
Saben que hay personas que son religiosas, pero hay tanto orgullo que ellos llegan a pensar que ni aun ellos necesitan de Dios. Miren lo que nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice Lucas 18, 9. A unos dijo Jesús que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Esas son las características de una persona orgullosa, arrogante. Dice, dio también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, no estaba orando para Dios, sino para él mismo. De esta manera decía este hombre: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, dijo Jesús, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que el publicano, dice, descendió a su casa justificado antes que el otro, que el fariseo, porque les dijo Jesús: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, en primer lugar, una persona que no reconoce que necesita de Dios, que necesita la salvación, que necesita el perdón, que necesita el amor, el cuidado, la misericordia de Dios, eso es arrogante. Ahora, ¿por qué es tan peligroso el orgullo? Porque el orgullo viene de Satanás. La Biblia dice que él se llenó de orgullo en su corazón y pensó que podía llegar a ser igual a Dios y se rebeló contra Dios. El orgullo lleva a la rebeldía. Ahora, la segunda cosa que nos dice el apóstol Pablo, que una persona humilde es aquella que reconoce que necesita de otros. Hermanos, siempre tenemos que reconocer que nosotros necesitamos de otras personas. La persona orgullosa es aquella que piensa que él todo lo sabe, que todo lo puede, que no necesita de nadie, que él sabe más que los demás. Y mira con desprecio a otros. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, versículos 2 y 3. Dice el apóstol Pablo: completad mi gozo sintiendo lo mismo que sentía el Señor Jesucristo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice el apóstol Pablo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y eso es humildad. Ahora, saben que una persona egoísta es aquella que tiene un excesivo amor por sí mismo. Es una persona que busca sus propios intereses, una persona que no comparte. Él de pronto da de lo que le sobra o lo que ya no le sirve. Eso es una persona egoísta. Siempre está hablando de sí mismo, no acepta la opinión de otros. El apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 2 nos muestra el modelo perfecto de lo que es la humildad, de lo que es ser humilde. Miremos lo que nos dice en el capítulo 2 de Filipenses, el versículo 5 al 8. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, o sea, igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En otras versiones dice, se vació a sí mismo, lo dio todo. Dice, tomando la forma de siervo, la forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, cuando nosotros miramos en la Biblia el ejemplo de Jesucristo, su mansedumbre, su humildad, siempre tratando de demostrar el amor de Dios, de poniéndose al nivel de cualquier persona. Cuando trataba a las personas lo hacía con amor, con misericordia. Siempre Jesús estaba mostrando esa humildad, esa mansedumbre. Y por eso el Señor Jesucristo decía ya en Mateo capítulo 11, versículo 29, ustedes tienen que aprender de mí. Tenemos que aprender a reconocer que necesitamos de Dios. El humillarse, dice la palabra, es reconocer que necesitamos de Dios. Pero también la humildad es reconocer que necesitamos de otros. Hermanos, no importa cuál sea el liderazgo, los conocimientos que podamos tener, siempre vamos a necesitar de otros que nos enseñen, que nos aconsejen, que nos ayuden. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, tenemos que aprender de Jesús, tenemos que tener el mismo sentir que él tuvo. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo dice, cuando nos humillamos, entonces Dios nos va a exaltar. Y lo hizo con Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 9 y 11. Por lo cual, como Cristo se humilló, dice hasta lo más bajo, dice, también Dios, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo está diciendo, si queremos aprender de alguien lo que es la humildad, tenemos que mirar a Jesucristo como el modelo perfecto. Jesucristo siempre estaba diciendo, yo no hago mi voluntad, yo no hago lo que a mí me parece, yo hago la voluntad del Padre. Para eso he venido, dijo Jesús, a cumplir el propósito de Dios. Y dice la palabra, y no solamente cuando estaba a la diestra de Dios el Padre, dice, se despojó, se vació de toda esa gloria y se humilló hasta hacerse siervo. Hermanos, lo más hermoso que uno pueda ver en una persona es la humildad. ¿Sabe? Yo he conocido personas que tienen mucho conocimiento, que son muy inteligentes. He conocido también personas con muchas cosas. Y sin embargo, son personas que su vida, su manera de ser, demuestran una humildad. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero cuando nos humillamos y cuando aprendemos a ser humildes, dice la palabra que Dios nos va a exaltar. Dice la escritura que Dios a los soberbios lo mira de lejos, pero al humilde, dice, lo levanta, lo mira con agrado. Por eso es tan importante que, hermanos, aprendamos la única forma de vencer el orgullo es
El orgullo y el egoísmo se vence con humildad. Y tenemos que decirle al Señor, postrarnos delante del Señor y decirle, Señor, enséñame a ser humilde. Que no haya en mí, Señor, una altivez, un orgullo. La persona arrogante, la persona orgullosa es una persona que está imitando al mismo Satanás. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Por eso el apóstol Pablo decía, aprendan de mí como yo aprendo. Imítenme a mí, decía el apóstol Pablo, como yo imito a Jesucristo. ¿Cuál es la persona que tú tienes como modelo? Debe ser Jesucristo. El humillarnos delante de Dios, el reconocer que necesitamos de Él, de su gracia, de su amor y de su misericordia. Cuando nos postramos delante de Él, estamos reconociendo que necesitamos su ayuda. Pero también humildad es reconocer que yo necesito de mis hermanos. Yo necesito de ti, amado hermano. Yo necesito de muchas personas que me rodean. Necesitamos para poder crecer. Por eso la Biblia dice unánime, sintiendo lo mismo que sintió el Señor Jesucristo. Aún el Señor Jesucristo buscaba la ayuda de personas que estuvieran a su alrededor, porque todos necesitamos de otros. Que el Señor nos ayude a entender esta palabra y ponga en nuestro corazón ese deseo de humillarnos delante del Señor, de aprender lo que es verdaderamente la humildad. Vamos a orar. Señor amado, yo te doy muchas gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por este ejemplo que encontramos del apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 2, que nos muestra que el Hijo de Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente y estuvo dispuesto aún como hombre de ir a la cruz por amor a nosotros, en obediencia al Padre, pero también para darnos ejemplo de que lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros es que aprendamos de Jesucristo. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. ¿A quién estamos tomando como ejemplo, como modelo? Debe ser a Jesucristo. Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos enseñe a ser humildes y mansos como Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos y te damos la honra y la gloria en este día. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Un feliz día para todos mis amados hermanos. Que el Señor les guarde y les bendiga.